Hey, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a este podcast en el baúl de los conocimientos inútiles. Como ya habrán visto en el título del video y a lo largo de la semana que pasamos el tráiler, la idea de y a partir de hoy, que pues todos los viernes estaremos sacando continuaciones de este podcast, ¿no? Será discutir quiénes fueron las personas más importantes de alguna civilización en general o de algún siglo en específico, ¿no? Este primer episodio tratará sobre pues los griegos, la Grecia antigua por lo menos, antes de, pues, del siglo, después del primer año como tal, ¿no? Y bueno, nada, hoy nos acompaña y nos estará acompañando desde hoy siempre un pana mío de toda la vida, uno de mis mejores amigos. Nos conocemos desde que estamos en el colegio, más o menos, ¿no? De 9 años, 8 años aproximadamente. Sí, 14 años conociéndonos, 14 años aguantándonos. 14 años aguantándonos, ¿no? Los dos apasionados por la historia. Y bueno, nada, sin más introducción, Francisco García, uno de mis mejores amigos. Pues, Fran, preséntate. Yo soy Francisco García, como Rafa ya ha dicho, yo soy uno de sus mejores amigos. Incluso viví con él 6 meses. Vivió conmigo. Hay un famoso live que él hizo con otro youtuber en el que yo le fui a preguntar algo, abrí la puerta y cerré cuidadosamente. Y nada, yo también, como él, soy venezolano, tengo 22 años, a diferencia de él, yo sí estoy a punto de terminar la carrera. Y él y yo siempre hablamos muchas cosas y nos encanta pelear. Sí. Entonces esto es este podcast, hablar y pelear con historia. Aprovechen estos minutos de introducción que nos estamos tratando bien, porque a partir de este momento no va a ser tan bonitas las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, sin nada más que perder, pues nosotros postulamos 3 personajes de la historia de la Grecia antigua cada uno, y la idea es pues argumentar cada quien sus 3 personajes, porque alguno de esos 3 debería ser el personaje más importante en la historia de la Grecia antigua. Y ya dependerá de ustedes, por medio de votaciones, definir cuál de los 6 personajes en total se lleva el premio del griego más importante, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, hay que recalcar algo. Aquí es de importancia, ¿no? Sí. No es que, mira, pero te faltó fulanito, que fue tan famoso. No nos importa la fama, porque hay gente muy famosa, pero que no hizo nada. Aquí es importancia, qué hizo, hechos, logros. Y obviamente con argumentos y contraargumentos de dudosa factibilidad. Exactamente, no tiene que ser militar obligatoriamente, puede ser científico, puede ser arquitecto, médico, artista, lo que sea, siempre y cuando haya puesto una gran importancia para el mundo, pues sus acciones, ¿no? Y todo lo que haya hecho esta persona en su vida. Obviamente no podemos hablar de todo, sabemos que vamos a dejar gente de lado, pero bueno, estas 6 personas, después de hacer como una preselección, fue las que nosotros decidimos que son de las más influyentes de la historia de Grecia, y son, por mi lado, Arquímedes, Alejandro Magno y... Oye, ¿quién es el otro? ¿Ya se te olvidó? Sí. No puede ser. Esto no tiene guión como casi todos mis videos. Esto realmente no tenemos ni apuntes ni nada. Somos nosotros hablando, a pesar de que sí estudiamos, obviamente, cada personaje. Claro. Pero aquí no vamos a estar sacando el celular para revisar las cosas ni nada. Yo lo estoy sacando un momentico, nada más para ver quién fue el otro que yo elegí, porque se me olvidó. A mí los nombres de los griegos siempre me han parecido muy iguales. Pero Hipócrates, elegiste Hipócrates. Hipócrates, exactamente, el padre de la medicina. Y yo ni siquiera puedo sacar el celular porque estoy grabando con el celular, porque yo soy pobre, estoy en mi closet, aquí ven una de mis camisas y mi chaqueta. Así que por favor, suscríbanse al canal, para poder sigan el podcast y vale. También el podcast también lo van a poder encontrar en Spotify y ayúdenme a salir del closet. Sí, Frank, salir del closet pues está grabando ahí porque no tiene espacio donde grabarlo diferente y por la iluminación y el eco que genera, ¿no? Entonces, bueno, con su apoyo, si estos videos comienzan a tener bastantes views, podemos sacar a Fran del closet. Pero bueno, nada, ¿cuáles son los 3 tuyos? Deja de depender y dime cuáles son los 3 tuyos. Bueno, yo sí me voy a ir con 2 que son los típicos de cualquier elección, con Platón y Aristóteles. Sí, no me quise dejar mucho ahí. Y mi tercera elección más riesgosa es nada más ni nada menos que Leónidas I, rey de Esparta, famoso por la batalla de las Termópilas, la cual tiene una película súper masculina, pero con datos históricamente dudosos. Y en fin, esas son mis 3 elecciones para esta noche, mis 3 candidatos. Bueno, perfecto. ¿Te parece si comienzas tú con alguno de los 3? Por supuesto. Bueno, yo voy a empezar con mi candidato fuerte. Una introducción de como máximo 2-3 minuticos de cada personaje. Uno tú, uno yo, y ahí le vamos dando. Dale. Yo voy a empezar primero con mi primer personaje, mi candidato fuerte. Yo voy a sacar a Rocky Balboa aquí, que es my man Aristóteles. Aristóteles en este caso sí
es un gran filósofo, pero todo el mundo lo conoce por su apartado filosófico. Lo que nadie sabe es que antes, en la antigua Grecia, para ser considerado un erudito, tenías que manejar alguna de las 3 ternas de conocimiento, y Aristóteles sabía de oratoria, de política, sabía de retórica, sabía de, aparte de estos estudios de filosofía, Aristóteles hizo estudios de psicología, hizo gran cantidad de estudios, no es como ahorita que te especializa solo en un área, él hizo estudios de todas las áreas, fue alumno de Platón, el cual fue alumno de Sócrates, y al final, para mí, de los 3, él el que la tenía mejor clara, el que la tenía más clara. Sus ideas fueron tan fuertes que aún hoy en día nos han quedado. Fue uno de los principales promotores de la democracia. En esa época, si bien la Grecia antigua son un conjunto de ciudades-estados, de polis y demás, Aristóteles era muy ateniense, muy proateniense, con todo lo que esto significaba en esa cultura en específico. Pero yo creo que es de las personas que con el pasar de los años más se le ha seguido estudiando, y sus ideas, lo más importante de todo, no han perdido relevancia en la actualidad, sobre la democracia, sobre el amor, sobre lo que debía ser la retórica. Más bien aún se estudia la retórica según Aristóteles. Cualquier persona de la audiencia que haga cine habrá estudiado la poética de Aristóteles o el viaje del héroe de Aristóteles. Esas son cosas que pasaron del teatro y que evolucionaron y se usaron al cine, y es como construir con los personajes hoy en día. Para mí es el personaje más relevante de la antigua Grecia, y es lo primero que tu top of mind cuando piensas en la antigua Grecia es Aristóteles. Entonces ese es mi primer candidato. Está bien, candidato bastante válido, ¿no? Yo la verdad no tengo ningún preferido, pero bueno, voy a comenzar con Hipócrates porque es el que siempre se me olvida el nombre, entonces para salir de eso una vez, ¿no? Bueno, Hipócrates realmente no es un personaje que uno conozca mucho, no es alguien que uno escuche bastante sobre la antigua Grecia, como podría ser Aristóteles o Leonidas o Alejandro Magno, ¿no? Pero sin duda Hipócrates es de los personajes que más han cambiado al mundo, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque a este señor se le conoce como el padre de la medicina moderna. ¿En qué sentido? Cuando estábamos en la antigüedad, incluso en la propia griega y Roma, que eran sociedades muy avanzadas para esa época, ¿no? Se creía que cuando tú te enfermabas era porque alguien te había echado un mal de ojo, o porque los dioses te estaban castigando, o porque habías hecho algo malo y esas malas energías se habían pasado a tu cuerpo. Eso era lo que uno pensaba en la antigüedad cuando estás enfermo. En cambio llegó Hipócrates y comenzó a explicarle a la gente que no, que todo el mundo tiene pues una cierta influencia, y pues tú te puedes enfermar solo porque sí, una gripe, algún cáncer, alguna enfermedad que tú puedas adoptar, que no hayas nacido con ella, sino que puedas adoptar. Este señor explicó que bueno, que se debía a factores ambientales, a factores de la dieta, o a simplemente genética propia, que tú puedes ser más propenso a sufrir algún tipo de enfermedad solamente por los genes que tú tienes, ¿no? Y este fue el señor que realmente primero puso esa idea en el mundo, y con las cuales pues realmente se sigue desarrollando la medicina hoy en día. De hecho, ese logo de los doctores, que es ayudar y no perjudicar, o no estoy 100% seguro cómo es exactamente, pero la idea es esa, ¿no? El logo. ¿Ah? El logo. Eso no es un logo. Bueno, sí, un eslogan. La frase. Es juramento hipocrático. Bueno, mira, yo no soy doctor, o sea, tu papá es doctor, ¿yo qué hago? Tú sí sabes, pues. Pero eso es una cosa que hacen todos los doctores cuando se gradúan. Exacto, ayudar. Y viene justamente de este señor, Hipócrates. O sea, estamos hablando que incluso en la medicina moderna, la influencia de Hipócrates se sigue viendo, ¿no? Y toda la medicina, pues realmente que tenemos hoy en día, por lo menos esa visión que se tiene, viene del pensamiento de Hipócrates, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la principal razón por la cual yo lo estoy proponiendo. Ajá, pero yo digo, ¿dónde está Hipócrates ahorita que estamos encerrados en una pandemia? ¿Dónde está? Ya, espérate. Que me cure el coronavirus. Vamos a debatirlo, pero vamos a presentarlos todos primero y después los debatimos. O sea, o tú quieres hacer un cara a cara, uno contra uno, y después vemos quiénes quedan. Bueno, yo voy con mi segundo, voy con Platón. Si bien ya todo lo que dije de Aristóteles aplica para Platón, y no es que soy flojo, pero es que es así. Pero aparte de eso, Platón se especializaba en áreas más como la política, cosas que Aristóteles no tocó tanto. Aristóteles también iba mucho a lo que era las matemáticas, la geografía, mientras que Platón tiene su famoso libro La República, los diálogos de Platón. Y una de las mayores cosas que Platón nos dio son también las enseñanzas de Sócrates. Aunque Platón, si bien después, más adelante en su vida, él
se separó de las ideas socráticas. Sócrates en la verdad nunca hizo un libro, que es el que estaba allá en la Acrópolis, y el padre de verdad de la filosofía, el abuelo más bien de la filosofía griega. Sócrates jamás hizo un libro, jamás escribió nada. Él hablaba con sus alumnos y al final las enseñanzas socráticas que quedaron en nuestros días fue porque Platón llegó, las escribió, y luego vino Platón y las mejoró. Platón nos dio mitos y alegorías para poder entender mejor el mundo en el que vivimos, como por ejemplo el famoso mito de la taberna de Platón, de aquella persona que está viendo solo una sombra, piensa que ese es su mundo y resulta que hay algo más atrás, pero prefiere vivir en la ignorancia. Sí, es súper, ¿cómo decirlo?, pretencioso. Bastante. Pero esas son enseñanzas de Platón. Está bien. Platón también dominaba muchas de estas cosas, la política, hablaba mucho, fue de las personas que también ayudó por lo que fue conformar la democracia en la antigua Grecia, y es otra de las personas de que sus enseñanzas y su corriente de filosofía, el platonismo, se siguen viendo hasta hoy en día, y influyó todo lo que era el arte, en el renacentismo, la escultura, influyó en la literatura. Mucha gente piensa que el amor platónico, que todo el mundo lo usa hoy en día, es un amor imposible, y eso es mentira. El amor platónico no es un amor imposible. El amor platónico es un amor, es como Platón definió el amor, pero que el amor para él no era este amor romántico, sino era la admiración a otra persona, y el no poder tenerla por tú no sentirte suficiente. También es súper pretencioso, pero bueno, él era el filósofo, no soy yo. Entonces ese es mi segundo candidato. Mi segundo candidato va a ser Arquímedes, que no solamente fue en parte filósofo, sino que también fue científico, fue hasta arqueólogo, fue de todo, hasta armas de guerra diseñó. O sea, realmente Arquímedes se sigue utilizando hoy en día para principios de la ingeniería, principios de la ciencia, todas las leyes arquimédicas, ¿no? Todos los sistemas arquimédicos se siguen utilizando. Era un tipo que estaba tan metido en su trabajo que no se bañaba, no se cepillaba los dientes, no se cortaba el pelo, nada de esto, porque decía que eso simplemente era perder el tiempo y él tenía que estar enfocado solo en su trabajo, ¿no? Estamos hablando de un hombre... ¿Ah? Ese no fue el que se mató. No vale, lo mató un soldado romano porque él estaba dibujando unas cosas en la arena, el soldado lo pisó, el tipo lo insultó y el soldado le pegó un coñazo y lo mató. Vaya manera tan épica de morirse. A los 75 años, ¿no? Pero bueno, nada. Básicamente Arquímedes es la persona que descubre la ley del desplazamiento de la masa, ¿no? Al meterse en el baño, él se da cuenta que su cuerpo lo que hace es reemplazar cierta masa que ya estaba, o tomar la posición de esa masa, haciendo que el nivel del agua subiera, ¿no? Al darse cuenta de esto, pues se da cuenta justamente de esa ley del desplazamiento de la masa, y es el famoso cuento de que él sale corriendo por la calle desnudo gritando eureka, eureka. ¿Por qué? Porque gracias a este método, una misión que le había dado el rey de Siracusa, donde él vivía, que era descubrir si una corona que le había hecho un herrero estaba 100% hecha de oro o no. Ya con eso él podía ver cuál era la masa del oro, cuál era la masa del metal, y se dieron cuenta que bueno, que la corona sí estaba hecha de oro y metal, y que el herrero lo que estaba haciendo era estafando al rey, ¿no? Pero bueno, nada, Arquímedes también comienza a diseñar barcos de gran tamaño, todo lo que son las flotas modernas hoy en día, esa ecuación que sirve para poder hacer que algo tan grande y tan pesado flote por medio del diseño de la base de los barcos, también la diseñó él. Muchísimas ecuaciones para todo lo que es la ingeniería. Cualquiera que haya estudiado ingeniería tiene que conocer bastante bien el trabajo de Arquímedes. Cualquiera que sea científico tiene que también conocer el trabajo de Arquímedes. Vivió en Grecia, vivió en Roma, vivió en Alejandría, en muchísimos lados, y hasta diseñó armas de guerra. Una de las más importantes y las más locas, por así decirlo, era crear grandes espejos donde se reflejara la luz y luego se proyectara en las velas de los barcos enemigos y así quemar las velas. Entonces, bueno, tiene muchísimas otras cosas. Tampoco puedo hablar todas las reglas de todos sus avances y todos sus aportes a la sociedad, pero lo que realmente cualquier ingeniero y cualquier científico te va a decir que hoy en día incluso se siguen utilizando la gran mayoría de todos los trabajos de este señor, que incluso más de la mitad de él se perdieron con la quema de la biblioteca de Alejandría. Entonces todo lo que podríamos haber tenido
que se perdió. Pero bueno, nada, ese es mi segundo. Bueno, te falta el último y a mí también. Claro, mi último, bueno, aquí viene mi lado militar, el macho men, Leónidas I, que increíblemente fue alguien que murió a los 60 años, como todos bien saben, por la película de 300, en la batalla de las Termópilas. Y es algo interesante, ya que, pues, siendo un rey general militar, vivir hasta los 60 años es una edad bastante grande, sobre todo en esas épocas que la esperanza de vida no superaba unos 45 años, 50 años. Fue una persona que fue longeva, la verdad, lo cual yo lo veo bastante admirable. Dicho esto, es el gobernante más famoso que ha tenido la ciudad-estado de Esparta, porque nosotros sabemos mucho de lo que era la democracia griega de Atenas y demás, pero eso era al final solo lo que existía en la ciudad-estado de Atenas. Por todas las demás ciudades-estado, claro, como Tebas y otras eran distintas, y por lo menos Esparta era literalmente el otro puesto. En Atenas las mujeres eran para estar en la casa, no podían tener vida, mientras que en Esparta las mujeres eran igual de importantes en la sociedad que los hombres. Incluso se les permitía tener amantes de forma legal si estos eran más jóvenes y atractivos que sus verdaderos esposos. En Esparta la mayoría de los jóvenes, o sea, era una ciudad-estado que se dividía por castas, donde, claro, estaban los espartanos pura cepa, que eran los que pues nacían en la ciudad, y que eran niños, los entrenaban como guerreros. Y depende de su rango, podían llegar a ser simples soldados, pero que eran de los mejores entrenados de toda Grecia, o hasta las unidades de élite, que eran la guardia personal del rey, que eran 300 soldados, y de ahí viene la famosa película y novela gráfica de Frank Miller. De hecho, también cabe recalcar que las reinas eran las que gobernaban realmente, porque el rey era el que se la pasaba de campaña militar en campaña militar y nunca estaba presente, ¿no? Claro, pero este es un caso con Leónidas que es distinto, ya que Leónidas, la única guerra como tal que peleó y que tuvo fue la guerra de las Termópilas, en las guerras médicas contra Jerjes I de Persia. Y Leónidas fue el primero que le alzó la voz, porque Esparta también tenían los valores también de la libertad, si bien muy distintos a Grecia. Tenían todo este bravado, que igual fue un poco exagerado en la etapa de la mitología y en cómo se contó esta pelea, pero sí es verdad que él marchó nada más con 300 espartanos a defender su ciudad-estado y su país, debido a que no existía mucho apoyo. Esparta tenía una particularidad de que, sí es verdad que ellos tenían su consejo. Ellos, cada vez que había una guerra o una decisión, ellos consultaban con el oráculo de Delfos, y este les decía si iban a ir buenos augurios o no. Y en este caso les dio una respuesta súper ambigua. Les decía, o Esparta cae por los persas, o va a morir el rey espartano en la guerra. Y esto era algo que causó mucha polémica, porque ningún rey espartano había muerto en guerra. Más bien Leónidas primero fue el primer rey espartano en morir en una guerra. Pero ellos al final lo hicieron todos siguiendo sus ideales. Si bien no peleó solo con 300 personas, porque se les unieron gente de otros pueblos cercanos a Esparta, al final tenía alrededor de 3.000 a 4.000 soldados. Pero lo que no se le quita es que los persas, en las estimaciones más bajas, tenían 215.000, y en las más altas y exageradas 1.700.000 soldados, y que lograron darle tiempo a Grecia. O sea, ellos estaban ampliamente numerados, y la verdad es que la historia de Esparta logró enaltecer a que toda Grecia se uniera, porque era extraño de que de verdad todas las ciudades-estados se llevaran bien, pero logró que toda Grecia se uniera y manteniera su costumbre y su forma de vivir para pelear contra Jerjes en las guerras médicas y al final ganarlas, lo cual después incluso daría y alentaría a Alejandro Magno, lo inspiraría a hacer sus conquistas y hacia bien. Y bueno, nada, está bien. Y hablando de Alejandro Magno, ese es justamente mi tercer y último candidato, ¿no? A diferencia de Leónidas, Alejandro Magno no fue un one hit wonder, ¿no? Solamente una pelea y ya. Alejandro, con menos de 30 años, ya había conquistado la mitad del mundo conocido para los griegos, ¿no? Habían rumores de que Alejandro era hijo de los dioses, porque su padre, ¿cómo es que se llama el papá de Alejandro? En este momento se me olvida. Pulo, bueno,
no me acuerdo en este momento, pero bueno, se decía que la madre de Alejandro estaba durmiendo con una serpiente y que la serpiente era uno de estos tantos dioses griegos que sabemos que eran más cachondos que el coño, y que bueno, que estaba teniendo hijos con la mamá de Alejandro, ¿no? Que eventualmente pues, saldría Alejandro. Bueno, pero también se dice que el Leónidas era de la estirpe y de la línea cronológica de Hércules, así que no me vengas tú. Pero bueno, nada, eso no es lo más importante. Lo más importante es que al morir su padre, que fue asesinado, por cierto, Alejandro con 18, 19 años recibe el trono de Macedonia, un imperio que a pesar de haber sido uno de los más grandes de la historia, en ese momento estaba en muchísimos problemas, tenía muchísimas revoluciones en las ciudades del sur de Macedonia, ¿no? Revoluciones que Alejandro calmó y reunificó también a todas las ciudades e incluso le ganó a los espartanos en combate. Y luego con una Grecia unida va y marcha contra Darío de Persia, el último rey de Persia, ¿no? Que en una batalla, la batalla más grande de esa época de la antigua Grecia, en donde eran 5 persas por cada soldado macedonio, lograron acabar con un ejército de más de 800.000 persas, ¿no? Y no solo eso, sino que después le dio cacería a Darío, lo atrapó, luego conquistó todo el imperio persa y luego siguió a India, y de hecho la única forma de que lo pudieran frenar fue porque su ejército estaba cansado de marchar, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro muere muy joven, tristemente. Se dice que fue envenenado. Pero muy estúpidamente. Bueno, pero muy estúpidamente. No se sabe realmente porque está tachado como uno de los misterios más grandes de la antigüedad, porque lo más probable es que haya sido un asesinato. Lo más probable es que lo hayan envenenado. Así como también que le hayan dado malaria, o bueno, pero acuérdate que realmente ya los macedonios decían que él era... Papi, a lo mataron un poco de soldados de manera heroica y a Tito general lo va a envenenar, qué marico, ¿no? Ningún soldado pudo ganarle a Alejandro, su propio cuerpo fue el único que le pudo ganar, imagínate, o sea, imagínate eso. Pero, si es que se murió solo. No hace falta más introducción para Alejandro Magno. Generales de los más grandes de la historia, como Julio César, como Napoleón, como el propio general Patton durante la Segunda Guerra Mundial, el más grande y más condecorado general de los Estados Unidos, siempre soñaron con sustituir y con replicar esas glorias pasadas de Alejandro Magno. Cuando un joven menor que yo logró conquistar casi todo el mundo conocido por los griegos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día... Bueno, pero que también... O me vas a decir que ningún... Ración Nico de cuna. Bueno, no soy socialista ni nada, pero... Y Leonidas también era hijo de rey. Leonidas, bueno, ahora comenzamos con los debates. Vamos a poner militar contra el militar, exacto. Alejandro contra Leonidas. El espartano, dale, mira, en 1 contra 1, Leonidas le patea el culo. O sea, literalmente Leonidas tiene una historia de que el carajo mató, o sea, esto es medio mitología, pero se dice que el carajo con sus propias manos logró matar un lobo arrechísimo, y casi como Hércules, él siguiendo la teoría de Hércules y se usa la capa del lobo, y por eso dice que es digno de ser rey, porque Leonidas jamás estuvo destinado a ser rey, era el tercero. Pero no estamos hablando de más fuerza, estamos hablando de la importancia. Y Leonidas realmente, lo que te digo, fue un one hit wonder. Tuvo una estrategia de pingas. Voy a poner un corredor chiquitico donde los números no importan y voy a hacer que mis soldados que están mejor entrenados le partan el culo a los 500.000, 800.000, 1.700.000. Pero a nadie más se le ocurrió eso, solo a él. Pero de todas formas los persas marcharon a Grecia, a Atenas, y hasta la quemaron. Sí, pero ¿qué pasó? Que Grecia se unió y los pudieron volver a echar. No, vale. Incluso tú sabes que se decía que Jerjes, se decía que Jerjes primero no le tenía rencor a sus enemigos, y cuando él veía que soldados valiosos peleaban, él les daba como honores de estado por la pelea que le dieron, porque él se creó un dios, ¿verdad? Y él le tenía tanta rabia a Leonidas porque Leonidas le sacó tantas canas que de paso el carajo mandó a que le cortaran la cabeza, la pusieron en un palo, porque el carajo le jodió la vida entera. ¿Y eso qué tiene importancia? No estás teniendo en cuenta que estamos hablando de importancia. Hoy en día se sigue estudiando las estrategias militares de Alejandro Magno, que ganó en más de 40 batallas diferentes, que conquistó persas, que conquistó eslavos, que conquistó hindúes, que se dice que incluso marchó hasta el Tíbet, o sea, bueno, hasta la cordillera, la cordillera del Tíbet, pues,
¿cómo se llama esto? Los Himalayas, perdón. O sea, estamos hablando de importancia. Generales durante toda la historia, Julio César. Pero al final, ¿de qué importancia tiene que haya llegado hasta la Cochinchina y hasta la broma del mundo? Ajá. O sea, al final apenas llegó para allá, se regresó, no llegó a su casa porque se murió en el camino y nadie sabe cómo coño se murió, lo mataron. Ajá. Y, o sea, y al final, ¿qué me dices de eso? Si después cuando apenas se murió se cayó todo. Él hizo un castillo de cartas, ayer le sopló una carta y se cayó todo. O sea, pero Leonidas nada más tuvo una buena batalla y ya, y ni siquiera la ganó. Alejandro Magno nunca perdió un conflicto. Leonidas la única, tú dijiste. Y bueno, imagínate que la perdió. O sea, tiene un récord de que nunca ganó. Bueno, pero eso qué importa. Pero si imagínate una sola batalla que la perdió y aún así llegó para la historia. Imagínate eso. Y la película de 300 es mejor que la de Alejandro Magno, de paso. Bueno, no sé. La de 300 es demasiado bonita, ¿sabes? Pero bueno, nada. O sea, bueno, pero no importa, es mejor. Pero entonces, imagínate que hasta los mismos renacentistas le hicieron odas en las pinturas de Leonidas, porque no solamente fue que fue y perdió, él sabía que iba a ir a perder, pero aún así fue a defender los ideales que él servía. Y es algo que inspiró a toda Grecia para que les hicieran frente. Persia tomó casi toda Grecia. ¿Sí? Pero nunca tomó Esparta, por ejemplo. Temístocles luego, gracias a ese sacrificio, logró ganar en el mar. ¿Qué importa que no haya tomado? Bueno, pero era de las más importantes. O sea, es de las ciudades más importantes que había. Eran los 3 puntos. Estaba Tebas, Atenas y Esparta. Que crean que nos estamos tratando mal o algo, así nos tratamos nosotros, ¿no? Pues cabe recalcar. Ah, sí, no se preocupe. Ajá, sigue, entonces. Ajá. Pero, o sea, imagínate solamente eso. Imagínate si él hubiera tenido un ejército de verdad como Alejandro Magno. No lo tenía. Y por terco. No lo tenía, pero imagínate si así. O sea, porque el tipo tenía un pensamiento fatalista, se dejó llevar por un oráculo. O sea, eso que tiene de pinga, eso no tiene nada de importancia. Más bien, Alejandro Magno no era la persona más racional del mundo. Él también tenía divinos y huevonadas. Y una de las cosas que le criticaban demasiado a Alejandro Magno es que Alejandro Magno renegó de la cultura griega y él se dejó llevar mucho por todo el esoterismo de las culturas persas y en todo esto. Y no me lo puede negar porque es así. Pero eso nunca lo afectó. ¿Cómo que no? Por esa misma la moral de los soldados se cansaron de marchar, porque al final no vieron que estaban expandiendo su imperio, lo que veían era que le gustaba más lo otro. No, se cansaron de marchar porque tenían más de 10 años marchando, coño, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, pero aparte de eso, o sea, si tú lo ves así, ¿qué fue lo que pasó cuando se cayó cuando se murió Alejandro Magno y se cayó el imperio griego? Se lo dividieron. ¿Cuáles fueron las ciudades mejor paradas? Las ciudades mejor paradas fueron Egipto, o sea, las ciudades-estado de Alejandría, no me acuerdo la otra, la de Babilonia, la que está por allá con los jardines colgantes, las ciudades que Alejandro Magno luego fue y fundó, y Bizancio. Y las ciudades en Grecia se fueron a la mierda y por eso los romanos pudieron entrar y quedarse con todo eso. Porque Alejandro Magno no les prestó atención, le gustaba más, era lo que encontró por Persia, por Pakistán, en las puertas de la India, todo eso. Independientemente de eso, no se puede negar que la gran parte de la gloria de la antigua Grecia se debe a Alejandro Magno. ¿Verdad o mentira? Bueno, y lo reconoce más por Macedonia que por griego, así que... Pero Macedonia era Grecia, o sea, ahora vamos a entrar al discurso de los macedonios hoy en día, de que ellos son Macedonia y Grecia no es Grecia. Bueno, el punto. De todas formas, Alejandro Magno se sigue estudiando hoy en día, sus proezas pasaron a la historia, es alguien que general es tan lo vuelvo y lo repito, que Julio César quiera ser como tú, dice bastante, que Napoleón quiera hacer lo mismo que tú, dice bastante. O sea, nadie quiere ser como Leonidas, nadie quiere ser un mártir. Bueno, pero Napoleón por querer ser como Alejandro Magno fue para Rusia y le patearon el culo. Pero ahí no tiene. Pero Alejandro Magno no fue a Rusia. pero eso le pasa que se le tira a Alejandro Magno. Julio César tampoco. No por la cabeza. Pero bueno, nos estamos o sea, ya hicimos el militar contra el militar. Ya saben, vamos a poner unas votaciones abajo para que ustedes decidan quién es el personaje que más les gusta a ustedes de toda la antigua Grecia y ver quién tenía razón en sus argumentos y presentándolos, ¿no? Pero bueno, nada, pasemos entonces a los filósofos y a los ingenieros. Ajá, pero es que yo tengo 2 filósofos, tú escoges. Tú tienes 2 filósofos, Aristóteles y Platón. Coño, los 2 son igual de gafos, pero dime cualquiera. Igual de gafos. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Comencemos con Aristóteles precisamente.
Que Aristóteles es el padre de la ¿tú quieres? democracia, que su... No es el padre de la democracia. El padre de la democracia fue Sócrates de Platón. Bueno, entonces, de la república y de estos ideales de los que se basan el derecho romano y todo este tipo de cosas, realmente a mí eso no me parece gran cosa, sinceramente. No, nada más la base de toda la sociedad en la que vives hoy en día en tu mundo occidental. No, porque el mundo anglosajón era totalmente diferente y no se basaba por las mismas reglas. Yo dije hoy en día. Por eso. Hoy en día todo eso, el derecho, es verdad, el derecho romano no lo usan los anglosajones, pero la democracia, mira a los gringos como freedom, America, fuck yeah. Esa idea de que la democracia viene de Grecia, yo siempre he dicho que es una verdad a medias, que lo que hace es hacer daño. Porque los nórdicos tenían democracia. La democracia viene de Atenas. Bueno, ¿qué dije yo? Grecia. Pero es que Grecia eran varias, pero la democracia se practicaba solo en Atenas. Pero ¿Atenas dónde está? En Grecia. Estoy hablando de Grecia en general. Yo sé que... Pero era una ciudad-estado. Porque Grecia también era Esparta y Esparta era oligarca. El de Atenas me parece el mito más pendejo del mundo. ¿Por qué? Porque realmente ya los persas tenían democracia y bastante avanzada. Obviamente tenían su... Y si tienes un rey no tienes democracia. Bueno, y además un rey que se cree Dios. Los vikingos tenían elecciones, los celtas tenían elecciones, los sajones pero Alemania, Sajonia, ¿no? Tenían elecciones, los bávaros tenían elecciones, los propios galos tenían... Primero que nada, la mitad de esas civilizaciones son años después que Grecia, porque ahorita cuando estamos en Grecia, el resto de esos pueblos eran unos terruños que estaban aún en época neandertal. Primero que nada. Segundo que todo. Sí, la mitad, porque mira, los anglosajones y todos esos vivían en sus clanes y en sus castas y en sus tribus. Los primeros que se conformaron y por eso se les estudia más fueron los griegos, fueron los primeros que desarrollaron cosas, que salieron de la edad de bronce. Contacto directo, no todos con contacto directo con los griegos o los romanos. Eso quiere decir que la idea de la democracia va a llegar a ese lugar eventualmente. Mira, si tienes alguna especie de líder o de rey que se gane por sucesión, no tienes democracia. Podrás tener un parlamento, podrás elegir concejales, lo que sea, pero si el que tiene más arriba se gana por derecho de sangre, no tienes una democracia. Mientras los griegos no hacían eso, en Esparta también había un consejo de hombres y senado y esta mierda. Pero al final de todo el rey era por sangre, entonces no era una democracia. Cuando tienes la idea de la monarquía, tú puedes llegar de todas formas a una democracia parlamentaria, por ejemplo. Exactamente eso fue lo que pasó en Inglaterra, eso fue lo mismo que pasó en Holanda también. Pero cientos de años después, pero sí, los griegos fueron los primeros. Sí, es verdad, cientos de años después. Pero a lo que me refiero es que todo eso pudo haber pasado y podríamos estar en una sociedad también como la conocemos ahorita, sin obligatoriamente la influencia de Aristóteles y de Platón. Pero no pasó. Y si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta, pero no pasó. Estaba hablando con el baúl de los conocimientos inútiles, que todo es qué tal sí, ¿no? A lo que me refiero es... Pues, no, pero no pasó. Ajá. No estamos en tu universo paralelo de Roma en América, no pasó. Ajá, pero lo que yo te quiero dejar es que con o sin Aristóteles y Platón pudiéramos haber llegado a la misma idea de democracia y de sociedad que tenemos en este momento. No puedo decir lo mismo de los avances de Arquímedes. Claro que sí, también tenías matemáticos como Pitágoras, tenías otros como Eurípides. Pitágoras muchísimos más. Vino antes que Arquímedes y no llegó a las mismas conclusiones. Pero te estoy diciendo lo mismo, tal vez pudo haber llegado, y si no fue Pitágoras, seguro fue otro griego que pudo haber llegado a lo mismo. Arquímedes no era una... O sea, es que tu argumento se cae porque simplemente me estás diciendo otro pudo haberlo hecho, y yo te digo lo mismo con Arquímedes, otro pudo haberlo hecho. Matemáticos griegos arrechísimos habían que joder. Si no hubiera sido Arquímedes, lo hubiera logrado otro, o si no más adelante en la historia alguien también lo hubiera descubierto, porque se iba a descubrir sí o sí. Pero Arquímedes lo hizo mucho mejor que las ideas de Arquímedes se pusieron en práctica inmediatamente. Él ya las decía, inmediatamente él las dibujaba y las planteaba. En cambio la democracia y todas estas ideas de Aristóteles y Platón, pero hay una cosa, las ideas de Arquímedes se estudian como la base, eso es verdad, claro, pero ya ahorita esas ideas están mejoradas. Las ideas de Aristóteles aún se estudian con relevancia, pero no se aplican, coño. No me puede decir que vivimos en muchos casos sí. Por ejemplo,
Mira, te voy a poner un ejemplo. La poética de Aristóteles aún hoy en día es el camino del héroe, es cómo se crea un personaje y cómo lo llevas así paso a paso y se sigue aplicando. Normal, eso es algo que tú lo puedes meter en cualquier obra de teatro, película, todos los protagonistas y a vos se sigue haciendo. Este es en el caso de las artes. ¿Por qué se estudia tanto Aristóteles para la filosofía, para todo esto? Porque sus ideales han transcurrido el tiempo y siguen siendo relevantes. No es el único, no es el más importante, pero sigue siendo relevante. El mundo no lo tuvo por más de 1000 años. 1000 años no se aplicaron. Durante todo Pero eso es culpa de la Iglesia Católica. Eso es culpa de la Iglesia Católica, eso no es culpa de él. Claro que es culpa de él porque no fue lo suficientemente importante para aplicarlo. En cambio, todo lo de Arquímedes... No, la Iglesia Católica puso la edad oscura y también tampoco aplicó lo de Arquímedes, porque si hubiera sido por eso, o sea, aparte de construir los barcos, que yo creo que la gente no hacía la fórmula de Arquímedes, sino esto se construye así y se hace así y ya, y simplemente eso. Arquímedes también diseñó, déjame decirte, el sistema de levantamiento por palanca. Arquímedes le dijo a cualquier... No, polea no, palanca. O sea, lo que es poner el peso a un lado, como funcionan prácticamente las grúas, que de hecho también están basadas en funcionamiento de las poleas, que también fueron ideas agarradas de todas las ecuaciones de Arquímedes, ¿no? O sea, en ningún momento, si se construía con algo de conocimiento, todas las ideas de Arquímedes estaban puestas en práctica, déjame decirte. Y al final las ideas de Aristóteles fueron tan importantes que se retomaron, y en el Renacimiento la gente empezó a decir, ya va, esta iglesia del coño me tienen los años oscuros, que el conocimiento no se aplica, que todo es la Biblia y Dios. Entonces, ya va, pero esta gente hace 2000 años, 2500 años, pensó esto, ¿por qué no lo volvemos a retomar? Porque hemos retrasado la historia. Es que eso es lo que me refiero. Y las formas de pensar y de aplicar sociedades, eso va a cambiar siempre y siempre va a estar siendo y siempre va a evolucionar. En cambio, pues los principios de la ingeniería y de la ciencia, aunque vayan mejorando, siempre van a tener las mismas bases. Siempre se va a recordar, por ejemplo... Pero es que en este caso, algo que ha logrado la filosofía griega es que se ha mantenido como la base de toda filosofía. Y, lo interesante de la filosofía es que se cuestiona, y es que esa es la idea, porque no son reglas como las matemáticas, no ciencia exacta. Busca cuestionarse. Entonces tiene el 3 veces más mérito en un ámbito en donde todo es cuestionar, pensar, modificar y crear, siga siendo relevante aún hoy en el siglo XXI, y lo fuiste en el 16, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, y inspiraste a filósofos como Kant, como Nietzsche, inspiraste a otros filósofos más adelante en la misma Grecia como Epicuro, Diógenes el Cínico. O sea, eso no se puede quitar. Por algo son lo que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y no se pueden reemplazar con cualquier huevón, porque no, lo que ellos no hicieron no lo pudo haber hecho cualquiera, porque si no, alguien más también lo hubiera pensado y hubiera salido con mejores ideas y las de ellos se hubieran quedado perdidos en el mundo. Porque por más que sea Sócrates, se murió envenenado, condenado por su propio pueblo. Platón se tuvo que ir de la ciudad. Sí. Y al final lo que fue Platón, aquí enlazo con mi otro, lo que fue Platón creó una escuela que duró 900 años, una escuela de conocimiento. O sea, ahorita hay universidades que tienen de vaina 1000 años y están ahí a duras penas, y sobre todo en Europa, pues. Y pues que tantas universidades y casas de estudio no se cayeron a lo largo del tiempo, y tuvo una escuela de paso en esa época que duró 900 años y de filosofía. O sea, es algo meritorio. Claro, ya al final cuando uno se enfrenta a personajes como Platón y Aristóteles contra otros personajes como Arquímedes, realmente ya es dependiendo de la persona que piense si la ingeniería y la ciencia es más importante que la sociedad y la filosofía o viceversa, ¿no? Pero es que para ellos eso no era así, para ellos todos se tenían que juntar, porque no, es que claro, obviamente hace falta su fuerte eran las matemáticas. A lo que me refiero, y Aristóteles también era matemático. Sí, a lo que me refiero es que bueno, al final ya depende de las personas decir, coño, ¿qué es más importante para ellos? Si la ciencia o la filosofía, ¿no? Porque personalmente para mí la filosofía no tiene tanto mérito como la ciencia. Eso porque tienen las neuronas atrofiadas, pero bueno. ¿Porque tengo qué? No te escuché. Las neuronas atrofiadas. Tú eres el que se la pasa viendo podcast pendejo, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate que, ya va, yo quiero que la gente de YouTube sepa una cosa. Yo a este mamagogo hace 2 o 3 meses le dije, deberían sacar un podcast. Y me dijo, no le veo futuro a eso.
no le veo mucho interés. Yo estoy bien con mi canal. Y hace 2 semanas me dijo, oye, tengo una idea para hacer un podcast, ¿quieres hacerlo conmigo? Y yo, ay, ¿qué pasó? Que los podcasts no eran te debo el éxito de mi canal, Fran. Ay, Dios. No, yo no estoy diciendo de tu canal, el éxito de tu podcast, sí. El punto es que, bueno, nos estamos extendiendo un poco. Vamos a hablar de, bueno, tú ya hablaste de Aristóteles y de Platón en general, ¿no? Las ideas, pues, que... Claro, lánzame Hipócrates. Lánzalo. Coño, Hipócrates, vuelvo al mismo argumento similar al de Arquímedes, a pesar de que... Hipócrates es el creador de la hipocresía, por eso tu argumento es inválido. Si eres pendejo. Si eres... Pero bueno, Hipócrates realmente puso los fundamentos para todo lo que es la medicina moderna, por lo menos los conceptos que tenemos de la medicina moderna. Incluso una de las cosas que más me sorprende es que incluso durante la Edad Oscura, ¿no? La Edad Media, todavía se seguían manteniendo muchos de los pensamientos médicos de Hipócrates, ¿no? Ya que, bueno, la solución de ellos sea ponerle sanguijuelas a todo el mundo para que le sacaran la sangre para solucionar todos los problemas, ellos hayan llegado a esa conclusión, bueno, eso ya no es culpa de Hipócrates, ¿no? Pero por lo menos sabían que no era un castigo divino obligatoriamente, ¿no? Aún se creían que ciertos males eran castigos divinos, eso es innegable. Pero pues se mantuvo esa línea de pensamiento de que, bueno, o sea, el cuerpo humano no es perfecto y si algo malo le pasa, tiene que ver muchísimo con su entorno y con sus hábitos, ¿no? Y con su genética como tal. Cosas que incluso, como te digo... pero Hipócrates logró sacar adelante sus pensamientos de medicina gracias a la metafísica. Porque él decía que los humanos teníamos un humor. Lo que ahora uno le dice tener buen humor o mal humor, es un humor que era como una energía vital, que era lo que te enfermaba o no. Pero es que el tipo tampoco podía lanzarle a todo el mundo pensamientos totalmente diferentes porque pues lo iban a tachar de hereje o de loco. Él no podía meter todas sus ideas. Ahí lo estás diciendo como si los hubiera tenido. Yo creo que no los tuvo. Yo creo que la Hipoco no le dio para más. Bueno, lo malo es que muchísimas de las cosas que esta gente pensaba y decía, tanto Aristóteles como Hipócrates como Arquímedes, se perdieron con el tiempo, ¿no? Entonces nunca sabremos exactamente cuáles habrían sido los motivos. Y se perdieron en la biblioteca de Alejandría. Los cristianos siempre arruinando todo. Bueno, los cristianos, judíos y árabes fueron los que pasaron esa última quema. Bueno, los que leen las religiones abrámicas siempre arruinando todo. Y bueno, acuérdate que Julio César también fue el que produjo la mayor quema de la biblioteca de Alejandría. No a propósito. ¿Sí? Claro, durante el asedio a Alejandría. Pero bueno, eso es tema es tema para cuando hablemos de Roma, ¿no? Estamos hablando de Grecia y nos estamos extendiendo un poco. Claro. Pero bueno, nada, ya están presentados los argumentos, ¿no? Ya depende de ustedes. Claro. Acabo de recordar, bueno, ya te había comentado a ti, no lo tuve en cuenta, pero bueno, en YouTube solo se pueden poner 5 votaciones y tenemos 6 personajes. Entonces no sé si tú estés de acuerdo que pongamos a Aristóteles y a Platón uno solo, porque pues, básicamente son los mismos argumentos. Sí, me parece bien. Dale, entonces me parece bien porque al final son muy relacionados. Claro, entonces ya para el siguiente podcast, viendo que pues el tiempo, para no pasar de 1 hora estos videos, el tiempo se nos hace un poquito complicado con 6 personajes, sería mejor que hagamos 4 o bueno 5 y una semana yo presento 3 y tú 2 y la siguiente semana al revés, también podría ser, eso lo vamos viendo, ¿no? Sí, depende de cosas. También teníamos y bueno, gente, esto es un piloto. Necesitamos también sus opiniones de qué mejorar, qué no. Recuerden que va a estar en Spotify también, por si lo quieren oír, no ver nuestras horribles caras. De hecho, también hablando de ideas y todo, exacto, propongan cómo creen que podría ser más entretenida la dinámica. Nosotros pensamos que más adelante podríamos incluso tener amigos de nosotros que también sepan un poco de los temas que hablemos como jueces, no sé qué opinan ustedes al respecto, así como un mediador podría ser. Ustedes propongan que todo tipo de crítica constructiva siempre va a ser bien recibida, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a dejar en la esquina superior derecha de la pantalla, en esa I latina que aparece siempre, vamos a dejar la votación para que ustedes decidan entonces cuál de los 5 personajes, según sus opiniones personales y según los argumentos presentados, es su favorito. Y bueno, nada, exacto, es simplemente para ver eso. La idea de estos, vamos a comenzar con la edad antigua, no por siglo como tal, porque es mucho más complicado, no hay tanto registro de esta edad como después de que comenzamos a tomar el calendario gregoriano y tener pues los siglos del 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero pues apenas terminemos de hablar
de griegos, de romanos, bueno, y de demás otras culturas que no son tantas, ¿no? Vamos a dejar algunas por fuera, pero vamos a hablar de las más importantes. Ya comenzaremos como tal, personajes más importantes del siglo I, personajes más importantes del siglo II, y así hasta el siglo XX. Por favor, el típico fan que dice, ¿por qué no hablaron de los fenicios, que fueron importantes, que crearon la cerveza, y que tuvieron a los Anunnaki? Cállate. No nos importa, no son relevantes. Claro, no podemos hablar de todo el mundo, ¿no? Y creo que es bastante lógico que cuando hablemos de Grecia presentemos a Alejandro Magno, presentemos a Leónidas, presentemos a Aristóteles, presentemos a Arquímedes, a Platón. Y se quedó fuera mucha gente importante. Se quedó Diogenes Cínico, se quedó Heródoto, se quedó bastante gente. Claro, totalmente. Pero bueno, amigos, para no alargarnos más, ya saben, voten cuál es su personaje favorito de los que acabamos de mencionar y bueno, y también teniendo en cuenta los argumentos, ¿no? Y bueno, esperemos que realmente les gusten estos podcasts en estas épocas de cuarentena. La idea es ir sacando uno por semana para que sean 3 videos en total en el canal y también crear, pues ya tenemos creado el podcast en Spotify, ¿no? Para que nos sigan y puedan llevárselo a cualquier lado y no tengan que estar conectados. Vayan y suscríbanse a Spotify, por favor, sáquenme del closet. Sí, saquen a Fran del closet, yo no salí del closet. Tiene años tratando de salir del closet y yo he tratado de convencerlo, pero todavía no da ese último paso. Pero bueno, nada. Está muy difícil. Básicamente eso, Fran, una última despedida de tu parte, también tus redes sociales para que le... Bueno, muchas gracias por recibirme, espero que de verdad, yo sé que conocen a Rafa de hace mucho tiempo, espero que sean personas objetivas en los argumentos, no se dejen guiar por el fanatismo ciego al señor Baúl, entonces... Exactamente, se sepa todos los mejores argumentos y no les paremos a la gente marica. Bueno, nada, amigos, entonces espero que tengan una buena noche, una buena tarde, dependiendo de cuándo estén viendo esto o escuchándolo, ¿no? Cuídense. Nada, cuídense mucho, protéjanse, límpiense las manos todo el tiempo y bueno, nos veremos el viernes que viene. Un abrazo para todos. Ok. ¿Qué podemos decir para introducir? Qué sé yo, marico, personalidad. Dale. Pues eres el youtuber, tú no sabes. Iba a comenzar y me interrumpiste, no jodas, espérate, vale. Esto lo podemos poner al final. Bueno, listo. 1, 2, 3. ¿Y cómo están todas y todos? Bienvenidos. No, mentira, todas y todos es redundante, ¿no? Sí. Eso no es redundante, es madurista. Discutiendo de forma pues coloquial entre panas, que son así. ¿Tu WhatsApp? Mentira, yo lo cerré. Sí, fui yo. Yo lo cerré. Oye, la madre. ¿Cuántos minutos se necesitan para empezar un podcast? Ya lo cerré, ya, vamos y lo volvemos a comenzar.